El doctor Oscar Atienza, médico y docente universitario. Un gusto saludarlo de nuevo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien. por la invitación a la charla. La verdad que es un tema interesante y que tiene mucha gente preocupada, ¿no? El tema de la salmonela. Claro, y uno por ahí ataba el tema de la salmonela en los enlatados que habían sido golpeados. Por ahí no estaba tan relacionado con la carne vacuna. Y las preguntas son varias. Entre ellas, doctor, bajo el hecho de Sí. decir, porque en realidad de chiquitos nos criaron diciendo, no, el fuego quema todo. Lo que va a la parrilla y demás, el fuego no quema todo. Así es, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones. A ver, la salmonela es una bacteria que se transmite sobre todo vía, nosotros le llamamos vía fecal oral. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona va al baño y no se lava bien las manos, lo más probable es que termine contaminando todo lo que toca, no solo la carne. Pero hay algunos cortes de carne, sobre todo lo que es el pollo, por ejemplo, los huevos del pollo, que tienen salmonela. Es común encontrar allí la salmonela. ¿Qué cuidados hay que tener? En realidad, a ver, cuando uno manipula el pollo, ¿sí? Y sobre todo cuando lo trata de trozar en una tabla, lo que está haciendo es depositando en esa tabla, en el cuchillo, en las manos, esa salmonela. Si yo cocino el pollo, con el cocinado se van la mayor parte de las bacterias, no solo la salmonela, la shigella, la Escherichia coli, prácticamente todas. Si yo la cocino y después la carne esa cocinada la traigo nuevamente a la tabla en donde, o al plato o con lo que yo lo preparé, lo traigo nuevamente allí, lo que voy a estar haciendo es contaminando la carne que terminé cocinando, que terminé asada. Y ahí es donde yo veo que está un poco el problema. Es muy difícil encontrar en un corte de carne, por ejemplo, la salmonela en el medio del corte, a menos que alguien la tocó con la mano y la contaminó. Pero si yo hago un corte de carne, cuando la abro, toda la parte interior del corte no tiene bacterias, no tiene ningún tipo Ajá. de bacteria, a menos que yo la contamine con el cuchillo a través de estos mecanismos, ¿no? De cortar carne cruda y luego utilizarla sin lavar ese cuchillo, Ajá. sin lavar la tabla, utilizarla para allí terminar de cortar o trozar Ajá. la carne cocida, que es una práctica habitual. Cuando uno hace un asado, por Sí. ejemplo, troza la carne o la prepara la carne en una tabla, lleva la carne a la parrilla y luego trae la carne asada sin lavar la tabla o los cuchillos que utilice, sin lavarlo, y allí puedo producir contaminación. ¿Qué se contamina? Generalmente la parte externa de la carne. Yo publiqué un tuit la semana pasada que decía, si existe salmonela o shigella en algún corte de carne es porque en el proceso, desde la faena hasta que se sirve en la mesa para comer, alguien no se lavó las manos. Y siempre se contamina la parte externa, por eso que se insiste en asar bien a la carne o cualquier tipo de corte. No es que en las achuras, en los chinchulines sobre todo, que creo que era un Sí, poco el tema de cuestión, sí. no es que en los chinchulines o en las achuras ya vienen con salmonela en su interior. La contaminación es externa, es por afuera y viene a partir de alguien que no se lavó correctamente las manos y que manipula esos elementos. Por eso es que, por ejemplo, los chinchulines, ¿qué es lo que se aconseja media hora, una hora antes? Macerarlos con limón. El limón es bactericida, Ajá. mata todas estas bacterias. Es simplemente Sí, por sí. esa práctica. Después uno lo lleva a la parrilla, lo cocina bien y no hay mayores inconvenientes. Decirle a la Ahora, gente que no tenga miedo de esto. bueno, uno emparenta todo lo que está diciendo también con otra bacteria que es la Escherichia coli que afecta directamente a los Claro. chicos por el tema de, sobre todo las hamburguesas, por la carne molida. Pero me sorprende, digo, porque si uno va al relato de aquellos que fueron, en realidad los familiares de aquellos que fueron afectados, 2 personas fallecidas y una persona que salvó su vida pero también estuvo en un estado de gravedad, lo que comentaban sus parientes es que en el asado, en principio, él habría probado esa chura, le sintió un gusto agrio, le dijo al resto que no lo comiera, como si en realidad lo hubiera tenido. E inclusive, en 2 de los casos, una de las personas que salvó su vida, también había comprado la carne en la misma carnicería. Por eso se estaba atando que se desprendía Claro. directamente de la pieza, doctor.
Mire, a ver, puede haber, porque ahí decían que tenía gusto amargo, Sí, el chinchulín, y que a sí, partir de allí dijeron no lo coman. Bueno, sí. eso efectivamente es así, muchas veces uno lo compra y si no está bien preparado, tiene ese gusto amargo. Ajá, Ahora, uno puede estar comiendo carne sí. con un gusto exquisito, chinchulines, achura de todo tipo, con un gusto exquisito y así todo Ah, venir mire usted. contaminado. Ajá. O ¿Sí? sea que el Es decir problema, que el problema es la contaminación, la denominada contaminación cruzada, lo que sea, las manos, la tabla, el cuchillo, algo pasó exactamente. por ese lado, no directamente relacionado a la pieza. Exactamente, es así. Es lo mismo que pasa con la carne molida. Sí. ¿Por qué la carne molida es tan peligrosa y produce esto que es el síndrome urémico del niño, por ejemplo, que Sí. terminan bastante complicado? Porque las manos nuestras tienen una carga de Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en las materias fecal, Ujú. y eso es producto de que no nos lavamos las manos correctamente cuando salimos del baño. Entonces mucha gente prepara la carne molida, se amasa cuando uno hace un albóndiga o hace una hamburguesa, con las manos es con lo que uno termina de darle forma. Ajá. El problema es que la Escherichia coli ahí sí se mete en el interior y si el interior no está bien cocinado, voy a consumir ese Escherichia coli con una cantidad importante que puede terminar produciéndome una enfermedad, incluso hasta la muerte. En el caso de los Sí. chicos es bastante complicado. No así en la carne que viene para asado. Uno cuando compra la carne para asado, lo que hay que tener cuidado bien es de sellarla bien y cocinarla bien en toda su capa Ajá. externa, que es la que toco con las manos, Sí. y es en donde yo puedo estar contaminando. Ahora, Es decir, algunos no es que plan... la carne viene con Sí. salmonela, shigella o Escherichia coli. Eso se contamina en cualquier parte del proceso. Algunos plantean en el tema de los frigoríficos, algún frigorífico se me va a enojar, pero han hecho referencia, porque hay países que no tienen tanta presencia, por ejemplo, de este tipo de bacterias, y hacen referencia a lo que es la faena, el desposte del animal y el contacto justamente que tienen con el desperdicio del animal, con la materia fecal del animal, con algunas partes, algunos órganos del animal y que después eso termina en la carnicería. Pero usted está planteando otra cosa, nos está atando más a lo humano que al animal en sí. Exactamente. Ujú. Es así. En el caso del pollo, el pollo ya tiene salmonela, por Ajá, ejemplo, que cocinándola bien no hay ningún tipo de problema, se sí, cocina y la bacteria termina muriendo. Pero en la mayor parte, porque si no sería muy simple, tendríamos muchos más casos que en realidad los hay. Si sí. usted va a los hospitales, consulta periódicamente, entra alguien con cuadros diarreicos, que seguramente son salmonela, puede ser shigella también, y remiten automáticamente solo, a los Sí, 3 o 4 días la gente con una dieta se termina curando. Pero hay otros casos que no. Cuando hay mucha carga de bacterias, sobre todo en shigella, en salmonella, puede ser también Escherichia coli, sí, cuando sí. supera una cantidad que ya más o menos está estandarizada, allí puede producir Ajá. enfermedad grave. Y no Por solo es por la higiene en los frigoríficos, en la higiene del mismo animal, que también lo tienen que limpiar porque en sus intestinos tienen bacterias que son complejas para el ser humano, sino que es de las bacterias que nosotros trasladamos en nuestras manos de lo que más hay que cuidarse. Claro, por eso también se hace referencia, doctor, antes de saludarlo, a la presencia de salmonela. Y como usted dice, depende de la carga que tenga, porque en lo que son, sobre todo los enlatados, y haciendo referencia a eso, me parece que los casos más graves se desprenden desde ahí, ¿no? No tanto en la carne fresca, sino por ahí en un enlatado. Claro, porque si no, incluso tendríamos muchos más casos Claro. si fuese por la misma faena, digamos, de los animales, Sí, tendríamos muchos más casos a claro. diario. Pero no, se dieron particularmente en una carnicería y Sí. creo que está relacionado con la mala higiene. Y los Ajá. enlatados, allí hay otros gérmenes, otras bacterias que pueden proliferar, que Escabeches, por incluso ejemplo, son también. muchos. Por ejemplo, el Clostridium. Ajá. Los Clostridium son bacterias muy complejas y sobre todo nosotros les llamamos las anaeróbicas, las gram negativas, que son extremadamente complejas para poder tratar y que esas crecen en lugares en donde no hay oxígeno, sobre Ujú. todo en todo tipo de productos envasados que no han pasado por un sistema de pasteurización Bien. correcto. Quedó. Esas son las enfermedades más graves. Esta Sí, sí. no, la verdad es que habría que analizar un poco más estos dos casos
Sí, sí, qué pasó allí claro. y realmente fueron estas bacterias, ¿no? Me parece Sí, sí. que por ahí quizás sea alguna otra cuestión la que estuvo Ajá. dando vuelta. Bien, por último, por ahí en algún tiempo, haciendo referencia a 20, 30 años atrás, nuestras abuelas hacían mayonesa casera y no había problema. Hoy la mayonesa casera no está bien vista, hay mucho temor con respecto porque hacíamos referencia a la salmonela y la presencia en los huevos. ¿Tendrá que ver con la frescura de los mismos, que ahora los riesgos son mayores? Es así, mire, con los huevos hay una situación muy especial y es que no hay que lavarlos. La gente cuando los compra tiende a lavarlos y meterlos en la heladera. Como Ajá, la cáscara es porosa ajá, y el huevo viene con bacterias, porque puede venir con bacterias, pero cuando sale de la gallina sale con una película que lo protege. Si yo la lavo, el huevo, a través de esas porosidades se pueden meter para adentro esas bacterias. Y si yo hago una mayonesa y no le pongo limón, por ejemplo, el limón viene de un aprendizaje popular, ujú, no es que le da un sabor sí, espectacular a la sí, sí, mayonesa, que le da un toque, sí, sí, sino que en realidad lo que está haciendo es cumpliendo con la función de antisepsia, es bien, decir, trata de eliminar las bacterias. Por eso es que se le pone sí, limón. Pero lo que nunca hay que hacer es lavar los huevos para ponerlos en la heladera. Recordemos que es porosa la cáscara y no solo, fíjese que podemos contagiarnos de salmonela, sino que también de esta fiebre del loro que ajá, también hemos sí, tenido en sí, estos días, porque no es fiebre del loro, ajá, se trata de una enfermedad que la conocíamos como citacosis, hoy se llama ornitosis, y que es una enfermedad de todas las aves, es decir, la tiene el sí, loro, la sí, tiene la paloma, ajá, la tiene cualquier pájaro, cualquier ave, incluso la gallina. Y si viene con sí, con esa bacteria que se llama clamidia, Clamidia citasis, yo también la puedo introducir ujú, dentro del huevo a través del lavado y después, si no lo cocino bien al huevo o hago una mayonesa, puedo sí, terminar sí, complicándome, sí. ¿no? Así que Usted... ahí hemos intentado cerrar todas No, las no, enfermedades de la doctor, semana. usted hace simple lo complicado de explicar. Lo explicó clarísimo, nos permitió entender. Así que, por lo tanto, haciendo una pequeña síntesis, lo que tenga que ver con carne, carne vacuna, pollo y demás, extremar la higiene, utensilios, tablas y sobre todo lavado de manos. Y con respecto a los Así es. huevos, no excedernos tampoco en la limpieza de los mismos ni llevarlos a la heladera. Exactamente, Bien. ese sería el gran resumen. Es un gusto haber conversado con usted de nuevo. Ha sido muy atento. Gracias a ustedes, que anden bien. Un abrazo grande. Bueno.